Estamos de vuelta, nos acompaña Juan Víctor Castillo para presentar la investigación periodística de esta noche y hablaremos de cómo el narcotráfico se apodera de la selva petenera, cómo están desalojando incluso a las personas, despojándolas de sus propiedades en esta zona. Sabemos, es una zona rica, es una zona en donde la riqueza natural prevalece, pero así también es una zona que favorece para realizar estas prácticas. Nos acompaña Juan Víctor, estaremos abordando el tema. Buenas noches, es un gusto, Juan Víctor, bienvenido. ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenas noches, televidentes. Un placer nuevamente compartir un tema. El departamento de Petén, tal como lo mencionaste, Alejandra, ha sido tan afectado por el narcotráfico y lo que usted verá en pantalla evidencia claramente durante un trabajo periodístico cómo obtuvimos detalles satelitales acá en el país que revelan el aterrizaje de aeronaves e incluso las imágenes muestran los sectores turísticos del departamento de Petén, 4 municipios sumamente importantes, Alejandra y televidentes: San Andrés, La Libertad, Las Cruces y Sayaché, pero tienen un común denominador: riqueza natural, pero acechado por el narcotráfico debido a que se encuentran en lugar fronterizo con el país de México, que ha sido aprovechado por los cárteles con apoyo del crimen organizado guatemalteco para generar pistas clandestinas de aterrizaje y movimiento impresionante de droga. Más de 60 aterrizajes, lo detalló el ministro de la Defensa hoy por la mañana. El 75% al lado norte del país, en estos municipios. Hoy se conoció en la mañana sobre un enfrentamiento armado en San Andrés Petén, donde falleció un supuesto narcotraficante en la Laguna del Tigre. En estos 4 departamentos hay más de 12 áreas protegidas, Alejandra, que básicamente es una reserva natural de la biosfera maya. Pero, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el fondo de este caso? Logramos dialogar con un poblador que tiene más de 25 años de residir en Las Cruces y en un lugar sumamente importante, a las orillas del afluente Chatunilá, que es un proyecto que alimenta básicamente al río La Pasión, que inicia en Alta Verapaz y que es alimentado por estos importantes afluentes y que al final desemboca en el Golfo de México, y esta es una ruta básica del narcotráfico. Criminales han ingresado violentamente a estos 4 municipios y con armas de fuego han exigido a los pobladores retirarse. Platicamos con uno de ellos, de los pobladores, y esto fue lo que nos comentó, revelando datos importantes sobre la invasión del narco en estos 4 municipios. Aproximadamente como un mes. Un mes que llegó Llegó a mi vivienda, donde solo me preguntó. ¿Llegó solo? ¿Llegó con hombres armados? No, llegó con 2 hombres. ¿Estaban armados? Estaban armados. ¿Armas largas, armas cortas? No, eran armas que se meten en el cinturón. Entonces... ¿Le tocó la puerta? ¿Le preguntó por usted? No, yo cuando vi el carrito salí para atenderlo y que me preguntó los colindantes, entonces pues yo le indiqué, y eso fue hace un mes aproximadamente. No estoy, o sea, ¿No lo amenazó? ¿No le dijo nada? No me dijo nada, hasta se presentó muy amable y me dijo: vos, mucho gusto, así con una voz imponente. Yo ya más o menos le sabía el nombre porque a la vecindad pues es el dueño de una propiedad grande, y se fueron. Pero hoy por la mañana el muchacho que está trabajando conmigo me indicó que llegaron los encargados a decirle que tenía que desalojar esa propiedad, y como yo tengo una casa ahí en esa propiedad, ahí vivo, que deshiciera esa casa y que me da hasta el sábado. Eso me indicó el señor que está trabajando conmigo. Al mismo tiempo yo le pedí el teléfono del encargado y le llamé. Su nombre es Juan Carlos. El administrador. El administrador. Y él me indicó lo mismo que el trabajador me dijo, que tenía hasta el sábado para salirme ahí y que deshiciera esa covachita, en el cual, él me dijo ese rancho o esa casa, en el cual yo tengo añales de poseer ese terreno. Él quizás jugando bicicleta andaba o estaba estudiando cuando yo poseí ese terreno. ¿Qué es lo que usted necesita?
¿Ah? ¿Qué es lo que usted necesita? Yo necesito que me apoyen porque es lo único que tengo, no tengo más. Si me saca de ahí el Señor, no tengo a dónde ir. ¿Ah? Sufro de enfermedad. O sea, vine a la capital porque estoy enfermo de los riñones. Me estoy haciendo unos exámenes. Entonces, esa fue la razón por la que vine. Y pues, dada la circunstancia, pues... ¿Y solo usted lo amenazó o amenazó a más personas? No, al muchacho que está trabajando conmigo le digo que tenía que deshacer la casa. Y tengo arboleras, tengo cocos. Una situación lamentable e impresionante, cómo se quieren apoderar de las tierras ajenas, cómo desalojar a estas personas de sus propiedades. ¿Qué te han dicho las autoridades al respecto? Este señor lo que está pidiendo es auxilio, es apoyo, se queda sin vivienda, se queda sin un techo para operaciones del narcotráfico. Muy triste el caso, Alejandra. Hoy por la mañana me confesó, me dio esta declaración, omitimos su nombre por medidas de seguridad, incluso el rostro, tomando en cuenta el caso. Él decidió abandonar la vivienda, abandonar la propiedad y trasladarse a la capital como medida de seguridad. La misma situación con más de 20 familias que hace un mes han sido amenazados de muerte por el crimen organizado, que les exige de una manera violenta que abandonen e incluso les ponen un tiempo de una semana para retirarse del lugar y dejar prácticamente ese sector para el narcotráfico. ¿Y dónde se ubica? Le consultamos. Él nos argumentó que esa inmediación es del afluente Chatunil, que es un proyecto en el municipio de Las Cruces. Para respaldar su versión, nos mostró una escritura pública que le pertenece a su familia, pero consultamos para darle seguimiento en relación a la propiedad y no está registrada en la propiedad de inmueble. Esto obviamente genera un problema que según las autoridades, según el Ministerio Público al consultarle, tendría que ser un juez civil para determinar a quién le pertenece la tierra y sobre todo anteponer el derecho del propietario que aparezca legalmente inscrito en el registro de la propiedad y bien inmueble. Incluso este es el documento que él mostró, la escritura pública, donde daba fe que le pertenece a su familia, las 4 parcelas donde está ubicada su vivienda, con su familia, menores de 10 años aproximadamente que tuvieron que desocupar. Juan Víctor, estamos hablando de más de 25 familias. ¿Qué se está haciendo en beneficio de ellos? ¿En dónde se están reubicando? ¿Se les está dando apoyo? ¿Qué se está haciendo para beneficiarlos a ellos? Determinando si son invasores también, tomando en cuenta, Alejandra, que en estos sectores hay mucha invasión de reserva natural y fincas privadas, establecimos que el proyecto Chatunilá no es un área protegida por el Estado, es un sector poblado, hay más de 20 familias, varias comunidades que sobreviven alrededor de la naturaleza, pero él ya presentó las denuncias ante el Ministerio Público y esperan un seguimiento, sobre todo para resguardar su vida. Y he aquí, Alejandra, la razón concreta del por qué la cantidad de aterrizajes ilegales en el departamento de Petén y cómo es que los narcotraficantes se han apoderado de la reserva natural en el país, cómo han hecho su área operativa para coordinar los aterrizajes ilegales, tomando en cuenta el crimen organizado, Alejandra, que ahí hace presencia el río La Pasión y se alimenta de varios afluentes, uno de ellos Chatunilá, donde reside la persona que nos dio la entrevista, y que al final, mucha atención con esto, Alejandra, este río desemboca en el Golfo de México. Y eso nos da a entender y comprender que el narcotráfico busca que las avionetas aterricen en Petén, porque es frontera con México, descargan, lo evidenciamos con los videos, cómo utilizan incluso mulas, caballos, para trasladar las cargas hacia los afluentes, uno de ellos Chatunilá. ¿Para qué? Tener muelles improvisados en este lugar y trasladar la droga en lanchas rápidas y así cruzar todo el río de la Pasión en cuestión de horas y finalmente llegar al Golfo de México y entregar todo esto. Juan Víctor, legalmente no puede hacer nada entonces esta persona que se ha visto afectada, y no solo él, sino el resto de familias que tú comentas. Presentar la denuncia, él ya lo hizo hoy por la mañana y espera que las autoridades presten mucha atención para evitar cualquier tipo de tragedia en el departamento de Petén. Hace años se vieron casos lamentables
donde narcotraficantes incluso generaron masacres en el sector de Petén, en Las Cruces, por la invasión del crimen organizado a pobladores. Lo recomendable es hacer lo que hizo el señor, presentar la denuncia pública, hacerlo también ante las autoridades, Ministerio Público, Policía Nacional Civil, y de inmediato darle seguimiento. Lo mismo que personas o familias que han sido acusadas por el crimen organizado en el departamento de Petén y también agregado en varios departamentos afectados: Alta Verapaz, Izabal, Huehuetenango, San Marcos. Alejandra. Juan Víctor, durante los últimos 3 meses las autoridades han detectado 60 vuelos ilegales. De estos 60 vuelos ilegales, ¿cuántos aterrizan en Petén? El 75% aproximadamente, Alejandra. San Andrés está la Laguna del Tigre, que es un área protegida por el Estado por su riqueza natural. Y este es mucha importancia porque no es un área poblada, no puede llegar a poblar si es un sector protegido por el Estado, es un sector selvático. Y esto se aprovecha el narcotráfico, ingresa en diferentes puntos ciegos en la frontera con México y logra ubicarse, asentarse en la selva petenera, en la Laguna del Tigre. Y es ahí donde se generan también los enfrentamientos armados con el ejército, que son los encargados de resguardar esta área fronteriza. Lo han hecho, han localizado varias pistas clandestinas, localizado avionetas quemadas incluso por el narcotráfico, pero se genera el problema porque hay invasión cuando los narcotraficantes utilizan armas de alto poder. Hoy por la mañana se dio a conocer un supuesto narcotraficante fallecido en la Laguna del Tigre, San Andrés. Juan Víctor, esta sería la contraparte de las ocasiones cuando te recordarás tú, cuando una narcoavioneta, aterriza, un mal aterrizaje, llegan las autoridades e intentan inspeccionar, los pobladores no lo permiten. Y en esa ocasión los pobladores protegían a los narcotraficantes. Esto viene a ser la contraparte de esa situación. Por supuesto, y era de vital importancia, incluso Alejandra y televidentes, presentarles el video que evidencia claramente cómo las avionetas aterrizan en estos lugares que mencionas y cómo los mismos supuestos pobladores al servicio del narcotráfico que acceden finalmente a las amenazas logran contribuir con el crimen organizado. Claro, pero si acceden es porque se ven beneficiados de una u otra forma, pero en esta ocasión no se han visto beneficiados, no reciben ellos nada a cambio de dejar sus tierras. Exactamente, tal como lo estás mencionando. Juan Víctor, ha sido un gusto conversar contigo esta noche. Gracias por los detalles que presentas. Estaremos dando seguimiento y con esto nosotros hacemos una breve pausa.